Bienvenidos a esta conferencia Formar desde el amor y no desde el temor. Formar desde el amor y no desde el temor implica desarrollar y fortalecer nuestra visión, saber hacia dónde queremos llegar como padres de familia, qué buscamos en esa responsabilidad inmensa que tenemos no solamente frente a nuestros hijos, sino frente al mundo, en ese desarrollo de seres humanos. Y cuando pensamos en la visión, muchas veces podemos tener claro a dónde queremos llegar, pero hay temores que nos impiden hacerlo, que nos frenan y que nos limitan. Por eso el segundo punto es liberarnos de esos temores. Y el tercero es mejorar la comunicación. En 1904, Helen Keller, una escritora, oradora y activista norteamericana, se gradúa, es la primera en graduarse en una universidad norteamericana siendo ciega y sorda a la vez. Y resulta que en una de esas entrevistas un periodista le pregunta: Helen, cuéntame si hay algo peor que no ver. Y Helen Keller le dice: sí, es peor ver y no tener visión. Y eso es algo que necesitamos realmente fortalecer, porque cuando tenemos claro el norte, hacia dónde vamos, el propósito, empieza a fortalecerse también la fe, la esperanza, e independientemente de las dificultades que usted esté viviendo en este momento en su relación con los hijos, en su relación de pareja, en el manejo del entorno familiar, es posible mirar la luz al otro lado del túnel, mirar más allá del problema y a poder enfocarnos hacia dónde vamos y para qué, darle sentido a ese día a día y saber para qué lo estamos haciendo y para qué estamos mejorando y para qué ponemos acción a eso que nos proponemos día a día. Y nos ayuda también a manejar de mejor manera las situaciones difíciles que se nos puedan presentar en este proceso. Por eso es muy importante fortalecerla, porque además activa una química positiva en nuestro cuerpo que nos da el ánimo necesario para ponerle acción, para motivarnos a hacer lo necesario para conseguir ese propósito. Y esto nos sucede a nosotros, a todos los seres humanos e incluso a sus hijos. Por eso es tan importante clarificar muy bien esa visión que tenemos. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean felices, pero tenemos un concepto de felicidad muy diferente al de ellos. Entonces es importante hablar, de conocerlo, facilitarle a nuestros hijos el encontrar eso que los inquieta y eso que en un momento dado puede convertirse en su pasión, en su propósito. Las investigaciones más recientes demuestran que en la educación lo más importante es motivar. Anteriormente se pensaba que educar era tener autoridad. En estos días publicaba yo un graffiti que se hizo muy famoso en diferentes partes del mundo, que decía: con autoridad no se educa, se adiestra. Y adiestrar no es educar, porque cuando adiestramos, la persona ejerce realmente una obediencia frente a algo que se impone, frente a algo que se ordena, y esa es la autoridad, es una orden, es una imposición, y la infracción de ella genera una amenaza, genera una sanción, genera un castigo. Pero lo que debemos buscar al educar es motivar a la persona para que tenga un manejo de su autonomía, para que pueda desarrollar una independencia responsable y se apropie de la toma de sus decisiones y sepa qué de lo que hace lo acerca o lo aleja de lo que quiere, de lo que sueña, de lo que anhela en su vida. Eso lo hace responsable, pero además también con esto hacemos sentir a nuestros hijos capaces de que ellos pueden tener autonomía, pueden ser independientes y pueden manejar estas situaciones y estas decisiones frente a lo que se les presente en la vida, que ellos son capaces de medir
los riesgos también, y que poco a poco van a aprender a manejarlos y sobre todo a poder también encontrar factores protectores que los libren de situaciones que los alejan de sus propósitos. Por eso, hoy en día es tan importante el desarrollo de lo que se llaman competencias blandas. Harvard ha hecho estudios al respecto y dice que el mundo actual requiere 4 habilidades importantes en los seres humanos. Que hoy en día no es tan importante lo que se sabe, sino lo que se hace con lo que se sabe. Por eso lo normal es que uno piense, bueno, que mi hijo, que mi hija vaya a un colegio de prestigio, que vaya a la mejor universidad, y eso anteriormente era una ventaja competitiva. Hoy ya no lo es. Hoy la ventaja competitiva es justamente aquello que no nos enseñan en la universidad, que necesitamos fortalecer desde el hogar, y frente a lo cual los docentes y toda la comunidad educativa también debe prepararse. Y son 4 habilidades básicas. La primera es desarrollar un pensamiento crítico, no tragar entero, cuestionarse, tener inquietudes, desarrollar la curiosidad, la creatividad en eso que se está leyendo, en eso que se está observando, la capacidad de análisis. Eso es lo primero, pensamiento crítico. Lo segundo, la capacidad para cooperar, para colaborar, para trabajar en equipo, ser capaces de armonizar, de valorar el potencial de cada miembro del equipo y poder sincronizarse para tener mejores resultados de forma más efectiva, más eficiente. Lo tercero, las habilidades de comunicación. Cada vez es más importante encontrar personas que puedan expresar tranquilamente, asertivamente lo que piensan, lo que sienten, lo que les gusta, lo que no les gusta, de forma verbal, de forma escrita, pero además que sean capaces de escuchar. Y lo cuarto es la capacidad para resolver los problemas de forma creativa. No siguiendo un esquema, porque de pronto no hay un esquema para decir A, B, C, pero que puedan tener esa habilidad para enfocarse en la solución, en encontrar alternativas de solución, que tengan la inteligencia emocional para en una situación de crisis poder tomar buenas decisiones y poder así ver mejor el vaso medio lleno, ¿sí? La hoja blanca en lugar de enfocarse en el punto negro, y ser capaces de encontrar salidas, de encontrar soluciones, de enfocarse en eso más que en la problemática. Si esto es lo que requiere el mundo actual, nosotros como padres, ¿cómo nos estamos preparando para ello? Porque Harvard nos habla que hoy en día, y realmente la mayor parte de empresas encargadas de hacer selección de personal le dan un porcentaje del 20% al conocimiento y el 80% a el desarrollo y este tipo de habilidades y competencias blandas. Así que es muy importante en la vida laboral, en la vida profesional, en el área personal, en el área de la pareja, de la familia. Qué importante poder comunicarnos mejor, poder resolver problemas de una manera más adecuada, el poder también trabajar en equipo, colaborarnos mutuamente, ser un equipo. Y también desarrollar ese pensamiento crítico que te permite distinguir entre lo que está bien, entre lo que no está bien, entre lo que te conviene y no te conviene. Y eso es muy importante para todos, incluyéndonos a nosotros como padres. Es importante desarrollar. Entonces, lo segundo, si estoy desarrollando esa visión hacia dónde quiero llegar, cómo quiero ayudarles a mis hijos a desarrollar y fortalecer estas habilidades. Lo segundo es liberarme del temor para garantizar realmente que esa visión que tengo se cumpla, se pueda hacer, para que yo pueda ponerle acción día a día a eso que anhelo, a eso que me propongo. Liberarnos del temor lo podemos hacer de varias maneras, y la primera es eliminando esas emociones negativas del pasado, de experiencias
desastrosas o de malas experiencias que han tenido algunos jóvenes. Hoy a los padres los inundan muchos temores. Uno de ellos es la sexualidad apresurada, los embarazos precoces, las drogas, los psicoactivos en todas sus esferas, el alcohol, la depresión, los diferentes trastornos emocionales, pues llenan a los padres de unos temores inmensos, y me encuentro en muchos casos, a través de mi experiencia clínica, padres con temor a exigir, con temor a tener disciplina, con temor a hablarles de ciertos temas a sus hijos, porque sienten que se van a frustrar, que de pronto van a entrar en depresión, o que de pronto los van a dejar de querer, o que se van a aburrir, o que van a tomar malas decisiones. Y resulta que todo lo contrario, los jóvenes necesitan ese fundamento, esas bases firmes para poder volar. Es importante tenerlo claro y hacerlo sin temor. Entonces es perfectamente posible borrar esas experiencias del pasado negativas, propias o ajenas, porque a veces vivimos la historia del vecino, es que el hijo del vecino le pasó tal cosa, el papá era muy exigente y entonces sucedió esto. Cada experiencia es única y ustedes no son la excepción. Entonces es muy importante empezar a enfocarnos en nuestra propia experiencia, liberarnos del pasado, de nuestra propia experiencia, de pronto en nuestra familia, en nuestro hogar, y empezar a reconstruir nuestra propia historia, ajustándonos también a lo que el mundo nos ofrece. Hoy el mundo está abierto a la virtualidad. Anteriormente nosotros teníamos información sobre la experiencia y el ejemplo de nuestros padres era la principal información, si acaso el del familiar, el del amigo, el del vecino, el de los padres de nuestro mejor amigo. Hoy en día nuestros hijos están abiertos al mundo y no podemos ni tapar el sol con un dedo, ni tampoco reprimirlos para que no conozcan más. Todo lo contrario, hay que hacer que ellos conozcan, pero con una mirada crítica, que tengan esa habilidad, desprendernos de ese temor y poder enfocarnos en la visión que ellos tengan y en la que nosotros también tenemos de esa experiencia. Lo segundo para liberarnos del temor importante es hacer un análisis real. El 99% de los pensamientos negativos que tenemos los seres humanos no ocurren, no suceden. Analice usted si ese temor que tiene hoy acerca de lo que está viviendo o va a vivir su hijo tiene posibilidades altas de ocurrir. Y usted va a encontrar que por lo general el porcentaje de que eso que usted teme que va a ocurrir en un futuro no tiene muchas posibilidades de suceder, es muy bajo. Cuando usted encuentra eso, entonces usted empieza a enfocarse, bueno, ¿cómo puedo evitar que eso suceda? ¿Cómo empiezo a buscar alternativas para que eso suceda? Muchos padres asustados de las amistades virtuales falsas, de los perfiles falsos que se crean a través de internet, y creen que aún sus hijos están indefensos y que no tienen las herramientas necesarias para defenderse, para analizar, para tener ese juicio de valores entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Es importante hablarlo, es importante conversarlo, y es importante, si no es así, brindarles las herramientas para que ellos tomen las mejores decisiones, porque no podemos estar 24/7 con ellos y no podemos tampoco interferir en su desarrollo. Hoy me encuentro con padres muy ansiosos tratando de ocupar a sus hijos con una cantidad de actividades, que además del estudio, que en deporte, que en música, que en esto, que en otro, tratando de ocupar el tiempo lo más que puedan para evitar que ellos caigan en esos riesgos que hoy tiene la virtualidad, o el estar en la calle, o el compartir con sus amigos, la socialización, etc. Y eso no es suficiente. Es necesario que ellos aprendan a manejar su independencia y aprendan a tomar las mejores decisiones.
La tercera forma también de liberarnos de los temores es encontrando esas cualidades, esas habilidades, esas destrezas, ese potencial en nuestros hijos. Otra vez un tema de enfoque. A veces nos enfocamos en sus debilidades, en aquellas amenazas que los rodean y queremos protegerlos, asumimos una actitud muy protectora frente a eso. Y es importante también enfocarnos, más que en eso, en de qué son capaces ellos, en qué momentos nos han demostrado que ellos pueden tomar decisiones y que analizan situaciones, y si no lo han hecho hay que facilitar que puedan hacerlo, facilitar que ellos puedan también proponer opciones alternativas de cómo mejorar en ciertos aspectos donde encontramos que tienen alguna falencia, alguna debilidad, que necesitan fortalecerse. Es fundamental reconocer en ellos esas cualidades, esas habilidades, porque esto ayuda a fortalecer su autoestima, a fortalecer la seguridad en sí mismos, a sentirse capaces de resolver situaciones difíciles. Y esto es muy importante porque a partir del amor propio es cuando uno decide cuidarse, generar autocuidado, generar también una proyección de su vida que vale la pena. El autoestima es fundamental y en cada cosa, en nuestra forma de relacionarnos con ellos, estamos o fortaleciéndola o estamos marchitándola. Entonces es muy importante enfocarnos en eso, en hacer una valoración, un reconocimiento y de esta manera fortalecer su autoestima, fortalecer su amor propio. Lo tercero, primero visión, segundo liberarnos de los temores y tercero, fundamental también mejorar la comunicación. Podemos tener claro a dónde vamos, podemos tener claro lo que queremos hacer en este papel como padres y habernos liberado de los temores, pero si no sabemos cómo llegar a ellos, cómo transmitir esa información, muy difícilmente vamos a lograr motivarlos. Es importante, yo hago unos talleres muy interesantes sobre cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos y entre las cosas que se plantea en la programación neurolingüística para este tema de la comunicación es aprender a identificar en qué canal puedo comunicarme mejor con mis hijos. Hay chicos que son más visuales, entonces es necesario hacerlos visualizar cómo quieren verse, darles mucho color, mucha luz, visualizar claramente como si fuera una película, cómo quieren verse, cómo anhelan estar, cuál va a ser ese propósito de vida, dónde se ven, cómo va a ser ese desarrollo en 5, en 10 años, hablar del tema para que ellos empiecen a alborotar esos sueños y a visualizarlos, eso ayuda mucho. A veces es necesario a estos chicos que son más visuales hacerles un gráfico de la situación, ¿sí? Eso es fundamental. Algún día un chico llega y le dice al papá, yo ya no quiero estudiar más. Entonces el papá le dice, sí, ¿no quieres estudiar más? Bueno, ven, te enseño algo. Entonces le dice, ¿y qué quieres tú si no quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer en la vida? No, yo quiero llegar a ser un gran empresario, a ser una persona muy famosa a nivel internacional, produciendo esto y aquello. Entonces el papá le hace un dibujito, le empieza a dibujar todo ese proceso. Entonces, ¿tú quieres esto? Se lo empieza a dibujar. Entonces después le dice, bueno, si quieres hacer esto, entonces necesitas prepararte. ¿Cómo vas a dirigir una empresa de esas multinacionales y con ese avance y con esa dimensión, ¿cierto? Tan grande, sin prepararte? Tienes que aprender a manejar finanzas, a manejar equipos, algo de administración, tienes que prepararte, hacer tu máster en esto, tu especialización, tu universidad. Para ir a la universidad recuerda que debes acabar tu bachillerato y para ir al bachillerato tienes que hacer tu preescolar. Era un niño de 6 años y le hizo todo el gráfico y el niño se quedó mirando
se le iluminaban los ojos cuando miraba esa empresa grande, esa multinacional que él había soñado, que había visto, porque ahora ya el panorama se abre, la dimensión del mundo está al alcance de ellos de todos los días. Y entonces empezó a ver el recorrido y encontró atrás y te dijo, papá, ¿puedo conservar esto? Le dijo, claro, consérvalo. ¿Cómo? A veces no tenemos el tiempo para sentarnos a hacer toda esa explicación, pero los hijos de hoy en día ya no tragan entero. Entonces, si cuando eran pequeños les decías que para tener el postre era necesario comerse la sopa, o para ver televisión o para tener celular era necesario comer todo el almuerzo, hoy en día ellos ya saben que podrían hacerlo sin necesidad de comerse todo. Hoy en día necesitan que les expliques por qué es importante comerse la sopa, por qué es importante alimentarse bien, porque mira cómo funcionan tus defensas, porque mira cómo funciona tu cuerpo, porque mira biológicamente cómo estamos diseñados y cómo funciona todo lo demás. Y en la medida en que ellos crecen también necesitan explicaciones, no necesitan órdenes, necesitan que les expliquemos las razones, pero además necesitan que los motivemos. Y si no tenemos ese acercamiento, y si al contrario hay una distancia en la comunicación y nos tienen miedo, no se acercan, no se atreven a hablarnos de diferentes temas, ¿dónde buscan ellos esa información? Afuera. Entonces es muy importante ubicar ese canal comunicativo. Si son visuales, si son más auditivos, es necesario escribirles, mandarles mensajes, hablarles tranquilamente, con un tono agradable, que suene como armonioso para ellos. O sea, es importante uno tener ese equilibrio para poder hacerlo de la mejor manera. Y si son kinestésicos, pues necesitamos hablar en un lenguaje más cálido, con el toque-toque, con la caricia, o mientras degustan un chocolate, o mientras se toman una malteada, en un lenguaje más kinestésico, que le dé la posibilidad de entender mejor, de captar mejor el mensaje que le estamos dando en ese momento. Y evitar ciertos errores que se presentan. En estos talleres de comunicación hablamos de hacer un listado, cuáles son sus principales errores en la comunicación. Y muchos padres dicen, miren, mi mayor error es que me siento con él y creo tener la razón, me siento en mi razón y no escucho. Y cuando escucho, juzgo y critico. Entonces inmediatamente me doy cuenta que ya bloqueo la comunicación. Entonces ellos ya ponen una actitud como de, sigue hablando, acaba de hablar, ¿para qué hablo? Si tú tienes la razón, si tú te la sabes todo. Y aquí viene a colación un cuento que le escuchaba a Jorge Bucay en estos días de Juanito, el niño famoso que hace las preguntas. Entonces Juanito llega tarde a su casa y el papá le pregunta, ay Juanito, ¿por qué te demoraste tanto en llegar? Y Juanito le dice, papá, porque resulta que mi amiguito tuvo un problema con la profesora y resulta que el papá le creyó lo que dijo la profesora y realmente la profesora no tenía razón, era algo injusto. Entonces, cuando le contó a su papá, el papá le creyó a la profesora y le dijo, si la profesora dice que tú te equivocaste, ella tiene razón. ¿Y por qué tiene razón, papá?, le preguntó mi amigo, y él dijo, porque los mayores siempre tenemos la razón. Entonces, él le dice, bueno, yo también opino igual que el papá de tu amigo. Si la profesora dijo eso es porque ella tenía la razón. Tenemos más experiencia, sabemos cómo manejar las cosas, sabemos mucho más que ustedes, los años no vienen en vano, etc. Entonces Juanito le dice, ya papá, pero tú ni sabes, ni conoces bien a fondo lo que sucedió, no conoces ni a la profesora, no conoces bien ni a mi amigo, no conoces ni bien al papá, pero los mayores tenemos la razón, le dijo su papá. Llega Juanito y le dice, muy bien papá, cuéntame, ¿quién inventó el teléfono? Claro, el teléfono lo inventó Graham Bell, le dice el papá. Y él le dice, ¿sí? ¿Y por qué no se lo inventó su papá? Si los papás saben más. A veces no nos damos la oportunidad de aprender de nuestros hijos. No nos damos la oportunidad de escucharlos frente a las situaciones problemáticas. ¿Qué solución pueden encontrarle ellos? No nos damos el tiempo para escuchar
cómo ellos están percibiendo la situación, qué los llevó a actuar de esa manera que actuaron y cómo ellos podrían buscarle solución a eso en una próxima oportunidad. Es necesario escuchar, es necesario encontrar, identificar el canal de comunicación adecuado, el momento adecuado, el estado emocional adecuado de nosotros para poder tener una mejor comunicación. De las cosas que a mí me han sorprendido en esta pandemia, trabajo con muchos jóvenes, con muchos padres de familia y parejas, y cuando les pregunto a los jóvenes qué es lo que más difícil te ha parecido de esta época que está viviendo la humanidad, en mis adentros yo tenía una hipótesis y pensaba que para ellos lo más difícil había sido la falta de socialización, la restricción para encontrarse con sus pares, con sus amigos, para dedicarse a actividades en conjunto, para la diversión, etc. Y me he sorprendido porque lo que más les ha parecido difícil ha sido la convivencia. Ha sido muy difícil, me dicen, Patricia, reencontrarnos en casa con un papá que no conocía tanto como lo estoy conociendo ahora, con una mamá tan estresada y con una relación de ellos de pareja que se la pasan peleando, agarrados, etc. O lo contrario, ellos se entienden bien, pero se la pasan criticando, se la pasan vigilando, se la pasan detrás de uno presionando para que uno esté haciendo las cosas y no me dan tiempo para respirar, no me dan tiempo para mi propio desarrollo. Y no puedo sentarme a hablar con ellos porque lo que hablo me lo critican, me juzgan y piensan que tienen la razón. Es importante identificar qué nos lleva a hacer eso, qué nos lleva a criticar, a juzgar, a creer tener la razón. Y muchas veces encontramos en ese para qué lo hacemos, encontramos nuevamente los temores. El temor a que no se equivoquen, el temor a que no fracasen, el temor a que no sean felices, el temor a que se queden ahí, a que caigan en una serie de riesgos que hay hoy en día. Y necesitamos definitivamente escucharlos más, liberarnos de esos temores y fortalecer la visión, enfocarnos en lo realmente importante, enfocarnos en las habilidades, en el potencial, afianzar la confianza en nuestros hijos y en lo que ellos pueden hacer y en lo que ellos pueden lograr. Sí, muchas veces pensamos, no, es que yo veo que no tiene los elementos. Sí, si no los tiene y si sigues pensando así y si sigues actuando así, seguramente nunca los va a tener, nunca va a adquirir las herramientas que necesita para escoger lo mejor, para tomar las mejores decisiones en su vida. Entonces es momento de brindarle las herramientas necesarias, de facilitar el proceso y de facilitar que ellos encuentren eso que los apasiona, eso que puede convertirse en su propósito de vida. Cuando yo hago entrevistas en orientación vocacional, lo primero que analizo y lo primero que pregunto, indago y me dedico a profundizar es en esos sueños que tienen los chicos y chicas. Cuando hay sueños, cuando hay fe en que pueden alcanzarlo, fe, creen en sus capacidades, creen que es posible eso que se proponen, eso que sueñan, digo, está salvado el 60% del proyecto de vida de este chico. Entonces es importante que lo hagamos desde el amor, no desde el temor. Que ellos puedan enamorarse de lo que van a hacer, de lo que quieren hacer en sus vidas, que logren fortalecer ese amor propio, ese amor por esa vida y ser conscientes de que lo que hagan los va a acercar a eso que anhelan o los puede alejar o los puede detener. Y que no lo hagan para satisfacernos a nosotros como papás, que es importante que lo hagan para satisfacerse ellos mismos, para sentirse plenos y para lograr esa felicidad que finalmente es lo que los seres humanos todos buscamos. Cualquier información pueden ubicarme a través del WhatsApp +57
301-406-8285 en Facebook, nuevamente Pasto, o pueden a través del canal de YouTube Patricia Narváez Moreno. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima.